La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y devastador de la historia de la humanidad. Terminó en 1945 con la derrota de la Alemania nazi, la rendición de Japón y el inicio de un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, ¿qué habría pasado si la historia hubiera tomado otro rumbo? ¿Cómo sería el mundo actual si Alemania hubiera ganado la guerra? Para entenderlo, primero hay que imaginar un escenario en el que Hitler y sus aliados logran vencer. Esto pudo haber ocurrido de varias maneras. Si la invasión a la Unión Soviética hubiera tenido éxito, si Estados Unidos no hubiera entrado en la guerra, o si las potencias aliadas hubieran cedido antes de 1945. Con una victoria nazi, el mapa del mundo se vería completamente diferente. Europa estaría bajo el control absoluto de Alemania. Los países como Francia, Polonia, Noruega o Checoslovaquia habrían dejado de existir como naciones libres. Berlín se habría convertido en la capital de un imperio continental, con Hitler imponiendo su ideología en todos los aspectos de la vida diaria. El nazismo no sería solo un régimen político, sino un sistema cultural y educativo destinado a durar generaciones enteras. Gran Bretaña, que resistió heroicamente en la realidad, probablemente habría caído después de un bloqueo prolongado o tras un acuerdo de paz forzado. El Reino Unido podría haberse convertido en un estado títere bajo el control alemán, perdiendo para siempre su imperio colonial. Sin la resistencia británica, la historia mundial habría tomado un rumbo muy diferente. En cuanto a la Unión Soviética, es posible que hubiera sido derrotada tras la invasión alemana de 1941. Si el ejército nazi hubiera logrado conquistar Moscú y mantener el frente oriental, gran parte del territorio soviético habría sido dividido en colonias explotadas por Alemania. Millones de personas habrían sido esclavizadas y los recursos naturales, como el petróleo del Cáucaso, habrían quedado bajo control nazi. Esto habría dado a Alemania una ventaja económica y militar casi imbatible. ¿Y qué pasaría con Estados Unidos si Alemania hubiera consolidado su poder en Europa antes de que los estadounidenses entraran en la guerra? Es probable que el gobierno norteamericano hubiera buscado un acuerdo en lugar de arriesgarse a un conflicto mundial imposible de ganar. El resultado habría sido un mundo dividido entre dos superpotencias: Alemania dominando Europa, África y parte de Asia, y Estados Unidos aislado en el continente americano. Japón, aliado de Alemania, también habría salido fortalecido. Con Asia bajo su dominio y sin la presión de Estados Unidos en el Pacífico, el imperio japonés habría controlado China, Corea, Filipinas y gran parte del sudeste asiático. El mundo se dividiría entre dos ejes de poder totalitarios: Alemania en Occidente y Japón en Oriente. Las consecuencias sociales y humanas de una victoria nazi serían terribles. El Holocausto, que en la realidad terminó con la liberación de los campos de concentración en 1945, habría continuado y se habría expandido. Millones de judíos, gitanos, opositores políticos y minorías habrían sido exterminados en un genocidio aún mayor. La intolerancia racial se convertiría en política de Estado a nivel mundial, y generaciones enteras crecerían bajo un régimen de miedo y represión. La ciencia y la tecnología también habrían tomado un rumbo muy distinto. En la realidad, Estados Unidos desarrolló la bomba atómica y más tarde inició la carrera espacial. Pero bajo un dominio nazi, es posible que Alemania hubiera liderado estos avances. Recordemos que los científicos alemanes estaban muy adelantados en cohetería y armamento. Si hubieran tenido más tiempo y recursos, podrían haber sido los primeros en llegar al espacio. Pero todo bajo un régimen totalitario. El idioma alemán podría haberse convertido en la lengua dominante en Europa, reemplazando a muchas otras. Las escuelas enseñarían una versión manipulada de la historia, presentando a Hitler como el gran salvador del mundo. La libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos serían conceptos inexistentes. Viviríamos en un planeta mucho más sombrío,
dividido y controlado por regímenes autoritarios. A largo plazo, no es seguro que el Tercer Reich hubiera durado para siempre. La historia demuestra que los imperios suelen colapsar por dentro. Quizás, tras décadas de dominio, habrían surgido rebeliones internas, crisis económicas y movimientos de resistencia. Pero el precio en sufrimiento humano habría sido incalculable, y el retraso en avances sociales como la democracia, la igualdad de género o los derechos civiles podría haber sido de siglos. En resumen, si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, el mundo sería irreconocible. Europa estaría bajo el dominio nazi, Asia bajo el control japonés y Estados Unidos aislado en su propio continente. Las libertades que hoy damos por sentadas no existirían, y la humanidad viviría bajo el miedo y la represión. Tal vez con el tiempo el régimen habría caído, pero nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de vida serían completamente distintas. La victoria aliada en 1945 no solo derrotó a un ejército, sino que salvó al mundo de un futuro oscuro que nunca debemos olvidar. Por eso, la pregunta no es solo ¿qué habría pasado si Alemania hubiera ganado?, sino también ¿qué tan diferente sería nuestra vida hoy si millones de personas no hubieran luchado por la libertad?